Percocé, Percocé. En el hospital fue que la probé, pero me gustó y ahí me busqué. Ando bien relax con la .10. Con una diaria fue que yo empecé, pero poco a poco la multipliqué. Si solo la farmacia la puede vender, como llegan al barrio, papi, yo no sé, mami, me tienes enfermo. Los opioides, la peor epidemia de salud pública de nuestra historia. Hay 8 miembros de la familia Sackler que causaron gran parte de la epidemia de opiáceos. Esto se ha convertido en una realidad en los Estados Unidos, donde los opioides han causado alrededor de 50.000 muertes al año según cifras recientes. Incontables otras vidas han sido destruidas por la adicción. La familia Sackler no solo es en parte responsable de la epidemia, pero también ha hecho un imperio multimillonario a partir de él. Puede que no los conozcas, pero seguro que has oído hablar de Oxycontin antes. Bienvenidos a la historia de cómo multimillonarios y médicos se convirtieron en los traficantes de drogas que causaron una epidemia. La epidemia de opioides en los Estados Unidos fue causada por una variedad de factores, pero uno de los principales es la implicación de la familia Sackler y su infame analgésico opioide, Oxycontin. Los pacientes a menudo reciben analgésicos fuertes cuando están en el hospital. Si bien los medicamentos son para evitar el dolor insoportable de una lesión, muchos caen en ciclos de adicción por abstinencia. Algunas personas se gradúan de productos farmacéuticos recetados hacia alternativas más baratas y potentes como la heroína o el fentanilo. Los casos y las causas vienen de todas partes, pero la investigación indica que existe una fuerte correlación entre regiones de altas tasas de prescripción de opioides y altas tasas de sobredosis. 4 de 5 usuarios comenzó tomando pastillas, ya sea Oxycontin, receta o sin receta. Los Sacklers empujaron Oxycontin al hospital. Los Sacklers llevaron Oxycontin a la gente común que tenía poco uso para la droga. Corrompieron toda la cadena de suministro, empleando ejércitos de representantes de ventas, sobornando a médicos, cabildeando por una regulación favorable y ganando miles de millones mientras que las masas cayeron en una devastadora adicción. La familia Sackler ha invertido una parte sustancial de su valor neto de $14.000 millones en muchos museos, galerías de arte y universidades. El mundialmente famoso Museo del Louvre en París tiene un ala Sackler. Kate Middleton quedó atónita cuando inauguró el patio de Sackler en el Museo de Victoria y Alberto, que consta de 11.000 azulejos de porcelana hechos a mano. Mientras la familia está feliz de poner su nombre en cualquier institución prestigiosa que recibirá su dinero, es un nombre que está muy alejado de su producto dorado, Oxycontin. La historia de los Sacklers comienza en 1952, cuando 3 hermanos psiquiatras, Arthur, Mortimer y Raymond, compró una pequeña compañía farmacéutica llamada Purdue. Arthur Sackler se desempeñó como pionero publicitario en productos farmacéuticos. En esta etapa, Arthur Sackler fue incluido en el Salón de la Fama de la Publicidad Médica. El sector de cuidados paliativos se ocupa de los pacientes terminales y al final de la vida. Por esta época, la compañía de Sackler, Purdue, lanzaría una píldora a base de morfina, llamado MS Content, que podría ayudar a los pacientes con cáncer a dormir. En el mercado de cuidados paliativos, la adicción no era un problema porque los pacientes fallecían pronto. Purdue llevaría este concepto un paso más allá. En los Estados Unidos, MS Content se convirtió en el punto de referencia para el alivio del dolor entre los pacientes con cáncer. Durante la década de 1980, varios documentos y artículos afirmaron que el vínculo entre los opioides y la adicción era mínimo. Una carta publicada en el New England Journal of Medicine indicó que el riesgo de adicción era inferior al 1%. El genio de la publicidad y cofundador de Purdue, Arthur Sackler, tenía un sobrino llamado Richard. Richard se convertiría más tarde en presidente de Purdue, pero comenzó como científico investigador en la empresa. El exdirector ejecutivo de gestión de productos de Purdue recordó que Richard no siempre esperaba los resultados de la investigación. Richard Sackler luego se convertiría en presidente de la compañía en 1999 y copresidente en 2003. Su tío y su padre se convirtieron en codirectores ejecutivos de Purdue. Dentro de Purdue, Richard era un ávido microgerente. La compañía se movió para fabricar un nuevo medicamento llamado Oxycontin con el ingrediente activo oxicodona reemplazando a la morfina. La verdad era que el ingrediente activo de Oxycontin, la oxicodona, era de hecho un 50% más fuerte que la morfina. Más tarde, en un estudio no publicado de Purdue en 1999, la empresa descubrió que la tasa de adicción era del 13%, no del 1%. La FDA incluso aprobó una afirmación de que la absorción retardada de Oxycontin reduciría la probabilidad de abuso.
El examinador de la FDA que participó en la aprobación de esta afirmación dejó la FDA en breve y en 2 años había aceptado un puesto en Purdue. En 2015, Purdue recibió la aprobación de la FDA para comercializar el medicamento a niños de tan solo 11 años. Casi inmediatamente después del lanzamiento de OxyContin, los casos de adicción se hicieron evidentes. Incluso Purdue tuvo que despedir a una de sus secretarias después de que se volviera adicta al OxyContin. La estrategia de Purdue para comercializar su nuevo fármaco OxyContin comenzó en 1995. El movimiento se hizo para ganar una amplia aceptación regulatoria y la integración de la droga en los programas médicos. Ahora, de hecho, la tasa de adicción entre los pacientes con dolor que son tratados por médicos es mucho menos del 1%. No se desgastan, siguen funcionando, no tienen efectos secundarios médicos graves. Purdue luego comenzó a pagar todos los eslabones de la cadena de suministro. Los políticos recibieron donaciones de campaña tanto de Purdue como de la familia Sackler, pero el eslabón más importante de toda la cadena fueron los médicos. Purdue tenía eventos de oratoria en los que los médicos iban a los llamados seminarios, que eran esencialmente viajes de golf. Se pagó a miles de médicos para hablar en conferencias en nombre de la empresa. Médicos prominentes en la nómina de Purdue restaron importancia a los efectos de los opioides, calificándolos de un regalo de la naturaleza, y afirmaron que la idea de que los opioides causaban adicción era un mito médico. Durante un periodo de 9 años, de 2006 a 2015, Purdue y otros fabricantes de medicamentos de la industria gastaron casi $900 millones en pagos políticos y cabildeo. Purdue presionó y alentó las regulaciones que requerían que los médicos pidieran a los pacientes que calificaran su dolor en una escala del 1 al 10. La compañía estaba tratando de hacer de OxyContin un tratamiento viable para pacientes sin cáncer. Un extracto de Esquire que hizo un artículo sobre los Sacklers dice en 2001, las ventas anuales de OxyContin habían superado los $1.000 millones. En el periodo de 5 años entre 1996 y 2001, en los Estados Unidos, OxyContin creció de 300.000 prescripciones a casi 6 millones. Purdue incluso apuntó a áreas pobres con mucha mano de obra. Los casos más altos de lesiones en el lugar de trabajo llevaron a un alto uso de OxyContin. La compañía también registró información sobre las cantidades de recetas que estaban escribiendo los médicos individuales. Lamentablemente, esto fue para que los representantes de ventas tuvieran una mejor idea de a qué médicos dirigirse. Al igual que los casinos se enfocaban en los clientes que gastarían más, Purdue se enfocaba en los médicos que recetarían más. Cientos de médicos serían arrestados por dirigir clínicas que recetaban pastillas a los pacientes sin una razón legítima. La compañía Purdue no solo sabía lo que estaba haciendo, sino que estaba feliz por ello, pero para la familia Sackler y Purdue, las cosas no iban a ser tan optimistas. En esta etapa, hubo críticas crecientes de OxyContin, pero Purdue aún logró empeorar las cosas. Se suponía que los efectos de OxyContin duraban 12 horas, suficiente para una buena noche de descanso. Ahora, Purdue podría haber hecho una de dos cosas: aumentar la frecuencia de la dosis o aumentar la dosis y aumentar el potencial de adicción. Los representantes de ventas recibieron instrucciones estrictas de informar a los médicos que aumentaran las dosis en lugar de la frecuencia. El aumento de la dosis haría que el paciente sintiera los efectos de la abstinencia durante un periodo corto, y luego tendría que tomar otra píldora para tranquilizarse nuevamente. Todas las noches en las noticias, se enteraba de que alguien moría en el estado o en otros estados a causa del OxyContin. Para traer esto a casa, tengo que mostrarles el impacto real de la abstinencia de opioides desde adentro. Con el paso del tiempo, Purdue se enfrentó a muchas demandas colectivas con respecto a sus prácticas con la droga. A menudo, la empresa llegó a un acuerdo y otorgó millones a los demandantes. En 2004, Purdue fue demandada por mercadeo engañoso ya que los medicamentos debían durar 12 horas pero duraron mucho menos. La compañía resolvió la demanda por 10 millones, sellando el caso bajo confidencialidad y admitiendo que no cometió ningún delito ni cambió ninguna práctica. Purdue siempre evitó testificar bajo juramento. En 2007, la compañía enfrentó una demanda del gobierno federal en la que Purdue fue acusada de un delito grave de difundir deliberadamente conceptos erróneos sobre OxyContin. Purdue reconoció que conocían los conceptos erróneos que tenían los médicos sobre su medicamento y lo explotaron activamente para obtener ganancias. Este acuerdo le costó a Purdue $600 millones. A pesar de que gran parte de la familia Sackler estaba en la junta y Richard Sackler tenía una mano directa en las operaciones, el apellido Sackler no apareció en ninguna parte en la declaración de culpabilidad de 89 páginas. Sin embargo, el nombre de Sackler apareció en un acuerdo adjunto a la declaración de culpabilidad, lo que significaría que el gobierno no perseguiría a ninguna de las entidades enumeradas relacionadas con la familia Sackler.
El afán de la compañía por llegar a un acuerdo fue para evitar que algo saliera a la luz pública, especialmente cualquier cosa de los propios Sacklers. El único testimonio de la familia sobre el tema vino en 2015 de Richard, sellado de la vista del público durante 4 años y solo publicado en 2009. El testimonio mostró que Richard Sackler conocía los peligros de OxyContin. Para 2010, Purdie se dio cuenta de que necesitaban abordar el problema al que se enfrentaban. Parece que esta reformulación simplemente aumentó la tasa de personas que recurrieron a opioides más baratos y más duros. Probablemente todo el mundo empezó así porque así es como te introducen a las drogas, ya sabes, a través de las pastillas. En respuesta, los legisladores estadounidenses escribieron una carta a la Organización Mundial de la Salud advirtiendo las intenciones de la empresa propiedad de la familia Sackler. La familia Sackler no fue llamada por su nombre como acusada. Sin embargo, tal vez una orden de no ser llamados a testificar. La familia Sackler ha prometido voluntariamente $75 millones al Centro Nacional de Estudios de Adicciones de la Universidad Estatal de Oklahoma. Ahora parece que el dominio favorito de Sackler, el mundo del arte y los museos, ha sido superado por personas que ya han tenido suficiente. La Galería Nacional de Retratos del Reino Unido anunció que rechazaría una donación de 1.3 millones de Sackler Trust. La mayoría de los descendientes de Sackler están involucrados en trabajos filantrópicos, organizando varias organizaciones benéficas y causas bien intencionadas. Algunos nunca han tenido acciones en Purdue, pero llevan el nombre de Sackler. Los descendientes de Rockefeller han utilizado parte de su fortuna para financiar recursos relacionados con el cambio climático y auditar los daños de la empresa debido a su enorme responsabilidad moral. ¿Deberían los Sacklers hacer lo mismo? El último de los 3 hermanos Sackler originales que fundaron la empresa en la década de 1950 murió en 2017. Sin embargo, Richard, que dirigía la empresa Purdue, y otros miembros de Sackler que formaron parte de la junta siguen vivos y están siendo demandados. Todos estos acuerdos parecen centavos por dólar para una empresa que, según los informes, obtuvo $35 millones en ingresos de OxyContin y alimentó aún más una epidemia que ha matado a más de 200,000 personas desde 1997. Claro, los Sacklers no son los únicos responsables de la epidemia de opioides. Drogas como la buprenorfina y la metadona, combinadas con ayuda psicológica, a menudo se usan para tratar a los pacientes adictos a los opioides. Un estudio de 2014 encontró que las muertes por opioides eran un 25% más bajas en los estados que habían legalizado el cannabis. Se debe dar crédito y un poco de agradecimiento a las innumerables personas que están tratando de ayudar a los afectados por esta horrible crisis, pero es evidente ahora, más que nunca, el efecto que la familia Sackler ha tenido en el mundo. Dependiendo de cuánto tiempo continúe la crisis de los opioides, es posible que aún no sepamos el alcance total y verdadero de los esfuerzos de Sackler. Irónicamente, Arthur Sackler les dijo una vez a sus hijos, dejen el mundo como un lugar mejor de lo que era cuando llegaron. Los Sacklers que estuvieron involucrados en la creación de una epidemia de opioides se preocuparon más por sus ganancias que por sus pacientes, las mismas personas que estaban destinadas a ayudar. Durante los últimos 30 años, los Sacklers tuvieron un secreto, pero ya no, y ahora todos ustedes también lo saben. Eso concluye nuestra mirada a la familia Sackler y su papel en la crisis de los opiáceos. Esa canción es bien controversial porque habla, es un mensaje social de un chamaquito que está bien adicto a la pastilla y no sabe cómo salir. Va a ser bien controversial. Auxilio,